Bueno, hoy tenemos el honor de tener de que está con nosotros Alejandro Peña Esclusa. Alejandro es ingeniero es ingeniero venezolano, es un escritor, analista y consultor político. Es ingeniero de la mecánico de la Universidad Simón Bolívar y tiene un máster en seguridad y defensa en el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de Venezuela. Es experto en el tema del Foro de Sao Paulo, sobre el cual ha escrito varios libros, siendo el último Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Es autor, además de 10 libros, entre ellos La guerra cultural del Foro de Sao Paulo, el cual ha sido publicado en español, inglés, portugués, italiano, esloveno, húngaro y polaco. En la década de los 80 fue fundador de la organización política Partido Laboral Venezolano de tendencia nacionalista, el cual tenía como un símbolo el tractor agrícola. En 1998 fue candidato a presidente de Venezuela en las elecciones de 1988. Eh, Él ha sido un abierto expositor al fallido Hugo Chávez desde 1994, pionero de la primera protesta en contra del régimen venezolano. Fue encarcelado durante un año en el helicoide. Actualmente se desempeña como asesor principal del Foro Madrid. Es un leading expert del Instituto Demócrata Cristiano y senior fellow del Centro de Derechos Fundamentales de Hungría. Bueno, con ustedes dejo a Alejandro. Alejandro está en el derecho a palabra. Si quieres poner la lámina. Ya las voy a poner, pero ante todo quiero agradecerte, Carlos, por la invitación y por tus palabras, las que acabas de decir, y decirle que me siento muy contento de estar con compatriotas venezolanos en un Zoom, porque desde que estoy aquí me la paso hablando en inglés no tengo mucho contacto con venezolanos, así que me alegra muchísimo. La manera en como quería presentarles este concepto, la influencia geopolítica del Foro de San Pablo, es más, queridos amigos, más como una anécdota y no como una investigación. Como habrán visto por las palabras que dijo Carlos, yo no soy humanista, originalmente no soy escritor, soy ingeniero. Eh, Y por lo tanto, mi experiencia con el Foro de Sao Paulo es una experiencia vivencial, es una experiencia de lucha. Y yo los he conocido y les he dado seguimiento y he escrito libros sobre el tema. Es más, escribí el primer libro que se escribió en español sobre el Foro de Sao Paulo, lo escribí yo. ¿Pero por qué? Porque he estado dando la batalla contra el Foro de Sao Paulo. Ya les voy a explicar por qué. Entonces voy a hacer unas palabras introductorias, voy a poner unas láminas pocas, unas 14, 15 láminas, y luego termino mi exposición haciendo una evaluación de dónde estamos parados hoy con el Foro de Sao Paulo, incluyendo, Carlos, con el triunfo de Donald Trump. ¿Cómo estamos en el Foro de Sao Paulo considerando esta nueva situación que Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos? Lo básico es esto, fíjense, la información básica. Cae el muro de Berlín, estamos hablando finales de 1989. Por cierto, yo estaba en Alemania en ese entonces, no el día en que cayó el muro de Berlín, pero sí cuando comenzaron las protestas. Yo estaba en Wiesbaden, las vi por televisión, muy impresionante. Pero bueno, cae el muro de Berlín y la izquierda latinoamericana que dependía de la Unión Soviética no se desintegra de una vez, pero ya comienza la crisis. Y la Unión Soviética termina desintegrándose en el año, si mal no recuerdo, 1992, 2 años después. Pero ya en ese entonces Fidel Castro se dio cuenta que no iban a tener más apoyo de la Unión Soviética y decide sustituir el apoyo que estaban recibiendo de la Unión Soviética, económico, en armas, etcétera, etcétera, por el de una internacional latinoamericana. Convocan él y Lula da Silva a una reunión en Sao Paulo, asisten, no sé, 30, 40, 50 grupos, entre ellos la Causa R de Venezuela y Pablo Medina, entre ellos, y también Rodríguez, ¿cómo se llamaba?
el que después era ministro de, de Chávez. Bueno, la gente de la causa R asiste a un hotel, a un lobby, a unos salones, en un hotel el 3 y el 4 de julio de 1990 y deciden a ese grupo ponerle un nombre. Y le pusieron el nombre del Foro de Sao Paulo porque se había creado allí. Y comenzaron a tener reuniones y a interactuar. Por supuesto, ya no decían que eran comunistas porque el comunismo había fracasado. Eran comunistas, pero no lo decían. Y se disfrazaron con otra bandera, con otros discursos, ¿verdad? Más de orden social. Yo conocí la creación del foro en su momento. Yo viví un año en Argentina y la noticia me llegó cuando yo estaba allá en Argentina. Pero francamente no le puse mucha atención al tema. ¿Cuándo le puse atención? Le puse atención a partir del 30 de mayo de 1995. Hace ya 30 años, queridos amigos, 30 años. Yo estaba en mi casa en Caracas, en esa época, recuerden, no había internet, no había de esas computadoras personales que yo recuerdo, uno leía en los periódicos impresos, uno los compraba en el kiosquito de la esquina, todos ustedes lo hicieron. Y entonces en 3 periódicos leí el mismo cable de Associated Press que decía que Hugo Chávez, que había salido de la cárcel en el año 94 y que había ido a Cuba en diciembre del 94, en mayo había viajado a Montevideo, donde se llevaba a cabo el 5º encuentro del Foro de Sao Paulo. Ellos hacían un encuentro en cada ciudad cada año. Ese año le tocó a Montevideo y los anfitriones fueron los del Frente Amplio, los que acaban de ganar las elecciones ahorita en Uruguay, el Frente Amplio. Son miembros fundadores del Foro de Sao Paulo. Y Chávez se inscribe en el Foro de Sao Paulo el 30 de mayo de 1995. Y ahí fue cuando yo me preocupé. Y comencé a advertir y lo escribí. No sé si alguno de ustedes lo recordará, si Eddie, que me conoce desde hace tantos años, lo recordará, pero yo empecé a decir, mira, ahora Hugo Chávez sí puede ser presidente, porque tiene el apoyo de toda la izquierda latinoamericana. Eso significa dinero, eso significa asesoría, eso significa acceso a los medios. Ahora Hugo Chávez, que no podía bajo ningún motivo ser presidente, que andaba con un Volkswagen recorriendo el país y no tenía la posibilidad de ganar, ahora sí iba a poderlo hacer porque tenía el apoyo de la izquierda latinoamericana. Y eso fueron mis discursos durante 3 años, del año 95 al año 98, y hubo digamos, un acuerdo. Ellos quedaron en ayudar a Chávez a ganar y él después lo iba a financiar con petrodólares venezolanos. Eso fue lo que ocurrió, el acuerdo se cumplió y ahora sí les voy a poner la lámina para que ustedes más o menos vean cómo ha sido el desarrollo del Foro de Sao Paulo en etapa. Yo considero que la parte más interesante es el final. Les adelanto un poquito. Al principio el Foro de Sao Paulo era una organización más de orden político, no es que no lo sea hoy en día, sí lo es, pero poco a poco se fue convirtiendo en una organización con 2 características. Una organización que fue tomando visos criminales, de organización criminal, y que se especializó en lo que se llama la guerra cultural. En la primera etapa. Se crea, como les dije, en julio de 1990 y hasta el año 1998 fue una etapa de supervivencia. ¿Por qué de supervivencia? Bueno, porque nadie creía en el comunismo. Se había derrumbado. ¿Quién iba a votar por el comunismo? Ellos lo que necesitaban era esperar agazapados a que se presentara alguna oportunidad. No es que no tuvieran poder, sí tenían, porque tenían partidos políticos. En esa época la FARC y el ELN se unieron. En julio del 90 había representantes de la FARC y del ELN. O sea que ya había un acercamiento hacia el narcotráfico ya desde ese entonces. El ELN y la FARC no eran los carteles que son hoy en día, pero ya estaban coqueteando con el narcotráfico, ofreciendo servicios de protección a los cultivadores y a los narcotraficantes. Después ellos mutaron y esas organizaciones colombianas
se convirtieron en carteles. La FARC se convirtió en un momento dado en el cartel de la cocaína más importante del hemisferio occidental, ¿no? Pero en el 90 eso no era así. ¿Qué tenían? Bueno, tenían gobernaciones, tenían alcaldías, tenían el gobierno de Cuba, que era prácticamente el único gobierno que ellos tenían, con el cual contaban, y por supuesto la inteligencia cubana. Esa fue la primera etapa, ¿verdad? A ver. La segunda etapa es cuando, que dura desde 1998, que triunfa Chávez, hasta el año 2009, que comienza una primera decadencia del Foro de Sao Paulo. Cuando gana Chávez, queridos compañeros, comenzó el Festival de Dólares a todos los candidatos del Foro de Sao Paulo. A uno le llegaba en maletas, como a los Kirchner, a otros le llegaba con Petrocaribe, a otros le llegaba con Alba Petróleos, pero Chávez cumplió su palabra y empezó a financiar el Foro de Sao Paulo en gran escala. Y en el año 2009, queridos amigos, el Foro de Sao Paulo, esto es increíble, tenía ya 14 presidentes activos, 14 presidentes. Ellos comienzan a deteriorarse en el año 2009 por una razón muy sencilla. La izquierda es muy buena criticando, es muy buena haciendo oposición y muy mala gobernando. Entonces empezaron a perder, la gente que votó por ellos buscando un cambio se dio cuenta que el cambio no era bueno y comenzaron a perder poder. Zelaya quiso modificar la constitución, o sea, dar un golpe de Estado igualito que Pedro Castillo ahorita en Perú, y bueno, fue destituido. Hubo una gran campaña mediática diciendo que había habido un golpe de Estado. No es así. El que había intentado un golpe de Estado era Manuel Zelaya. Vamos a ver luego. Fíjense ustedes, este fue el primer libro que yo, bueno, no, el anterior a este, el Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe. Pero este libro yo se lo quiero recomendar a ustedes porque es el ABC de la historia del Foro de Sao Paulo. Esto lo escribí yo en el año, más o menos al final de la época esa dorada del Foro de Sao Paulo, más o menos cuando cae Zelaya, escribo este libro. Y Carlos, yo te pasé a ti, porque este libro es de Grijalbo, o sea, de Random House, pero como es tan viejo se agotó, pero por ahí circula una edición pirateada, un PDF, y yo se lo mandé a Carlos hoy. Tú lo recibiste, ¿verdad, Carlos? ¿Me lo mandaste por correo o por WhatsApp? Por WhatsApp, lo tienes en tu WhatsApp. De- Para que tú se lo hagas llegar, se puede conseguir buscándolo en internet, pero si ya tú lo tienes, envíale el archivo a todos nuestros Sí, lo asistentes. tengo, ya lo recibí, yo se lo paso a todos los asistentes. Ok, pues ahí, mire, tienen un resumen, porque como no me va a dar chance en una exposición tan corta de hablar de todos los detalles, los que estén interesados, ahí tienen el libro y van a saber más cómo es la cosa. Fíjense, esta fue la tercera etapa. La segunda es lo que ellos llaman, ellos los del Foro de Sao Paulo, la década dorada, así lo llaman ellos. Y entonces destituyen a Fernando Lugo en Paraguay. Maduro viaja hasta allá, era canciller de Chávez, y conmina a los militares a que lo repongan en el poder. No le hicieron caso. Dilma Rousseff también fue destituida por corrupción. Y el Foro de Sao Paulo pierde elecciones en Argentina, Brasil, Chile, que Chile llegó Piñera, Ecuador, El Salvador y en Uruguay. Y entonces en Bolivia se produce un fraude, esto es en el año 2019, entonces llega al poder Yanine Áñez en esta tercera etapa. Pero el Foro de Sao Paulo reacciona desarrollando nuevos métodos de fraude electoral. Este es un tema que valdría la pena una conferencia completa. Yo escribí un libro que se llama Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo y el fraude moderno integral se desarrolló
lamentablemente para nosotros en Venezuela, con motivo del referéndum revocatorio de 2004. Porque recuérdense que hace 30 años las elecciones no eran electrónicas, no había máquinas de votación, el conteo era manual, pero con el advenimiento de las computadoras y los sistemas informáticos, bueno, eso comenzó a desarrollarse y Chávez muy inteligentemente y con apoyo de la y asesoría de la inteligencia cubana, promueve la creación de Smartmatic. Y ahí pues se desarrolló el fraude en el año 2004, ¿verdad? Este es el libro, Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Ese sí, para leerlo lo consiguen en Amazon. Está la versión en inglés, en español, bueno, también está traducido al portugués, al esloveno, al húngaro. O sea, está disponible en varios idiomas. Pero en Amazon lo van a conseguir en español. Este es el título. Y ahí está explicado todo cómo el Foro de Sao Paulo ha hecho fraude en diversos países basándose en el modelo venezolano. Lo consiguen en Amazon, no es caro, es un libro bastante barato y también tienen la versión Kindle. ¿Ok? Eso es otro de los temas que no tengo chance de explicarlo por el tiempo, pero ahí está el libro. Segundo. La cuarta etapa, que es la segunda ola roja, la primera fue cuando llegó Chávez al poder, ellos retroceden, viene la segunda ola roja, que es cuando gana López Obrador en México y Alberto Fernández. López Obrador crea, con apoyo de toda la izquierda, el llamado Grupo de Puebla, estamos hablando por ahí en el año 2018-2019, que es una organización relacionada al Foro de Sao Paulo, de la cual Alberto Fernández también era fundador. Alberto Fernández me refiero al presidente de Argentina. Y luego en el 2001 hubo una seguidilla de triunfo. Primero en Perú, donde hubo fraude, después en Honduras, en Chile ganaron limpiamente, en Colombia hubo fraude y en Brasil hubo, digamos, sospecha de fraude, ¿verdad? Pero esta fue la segunda ola roja. Y luego ellos evolucionan, queridos amigos. Es lo que dije al principio. Ellos dijeron, mira, esto de promover el socialismo tipo Chávez no está funcionando. Por eso es que la ola roja, la primera ola roja fracasó. Nosotros tenemos que cambiar la cultura de los pueblos para que la gente vote por nosotros. Y se unieron, incluso internacionalmente, a toda la estructura progresista. En esto, la generación más joven del Foro de Sao Paulo, que incluye a Gabriel Boric, a Gustavo Petro, digamos, la vieja generación es Chávez, es Lula, Fidel Castro. Las más nuevas generaciones enfatizan en el tema de la guerra cultural. Para ustedes que me están escuchando, esto es muy importante porque uno de los aspectos de la guerra cultural no solamente es la promoción del aborto, de la ideología de género, de la migración ilegal, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, sino también el ecologismo radical o la catástrofe climática, como a veces la llaman, que va directamente contra la explotación de petróleo. Énfasis en la guerra cultural y se cortó cuando estaba hablando de algo importante para ustedes. ¿Por qué? Porque en la guerra cultural, parte del aborto, la ideología de género, el tema del multiculturalismo, hay un aspecto muy importante que es la catástrofe climática, el ambientalismo radical, que va directamente contra la explotación petrolera. La demoniza, como hace Gustavo Petro en Colombia. Recuérdense que cuando llegó al poder, la primera conferencia que él dio, que Petro dio en la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que la cocaína no era tan dañina, que lo que verdaderamente era dañino era el petróleo, la explotación del petróleo, cosa que por supuesto es mentira. Pero eso es parte de la guerra cultural marxista. Es decir, que en lugar de ir respecto a la lucha de clases y referente a la abolición de la propiedad privada o capitalismo de Estado, que eso fracasó en Europa Oriental,
Entonces ellos van a la destrucción de la cultura. En pocas palabras, la guerra cultural está basada en un planteamiento del fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, que decía, después de que él anticipó el fracaso del comunismo, él dijo, mira, el comunismo nunca va a triunfar si nosotros no acabamos primero con la cultura cristiana. Tenemos que tener la hegemonía cultural. La frase es esta: hay que conquistar el mundo de las ideas para que nuestras ideas conquisten el mundo. Es decir, tomar el poder sin el uso de la fuerza a través del tema cultural, del control de la hegemonía del pensamiento. Y uno de los aspectos del marxismo cultural, o wokismo, o progresismo, como lo quieran llamar, es el ataque al combustible fósil, considerándolo como, bueno, como algo diabólico, ¿verdad? Lo otro que hizo el Foro de Sao Paulo fue expandirse a través del Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, de la cual hablaremos en la etapa de preguntas y respuestas, y la alianza cada vez más cercana con organizaciones criminales. Hay un libro de Emily Blasco que se llama Boomerang Chávez, que yo se los recomiendo mucho. Este es un periodista español que él entrevistó a uno de los guardaespaldas de Diosdado Cabello y de Hugo Chávez, un militar de la Marina, que le explicó exactamente cómo fue el proceso de incorporación al modelo chavista a la FARC y cómo al hacer eso entran las drogas en el modelo chavista, en el régimen chavista, y de ahí surge lo que luego se conoce como el cartel de los soles. Esto está explicado muy bien, repito, el libro Boomerang Chávez del escritor español Emily Blasco. Okay. Respecto a la guerra cultural, les voy a recomendar este otro libro que yo escribí, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Este es el que más se ha traducido. Este se ha traducido a 7 idiomas. Ha tenido, de verdad, en Eslovenia es un bestseller. Durante un año fue el libro más vendido en Eslovenia. No es caro y se consigue en Amazon en inglés y en español, tanto la versión impresa como la versión Kindle. Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Aquí está todo el tema de la guerra cultural. Ups, ¿qué hice aquí? Bueno, entonces ahora estamos en la etapa actual, que es el segundo retroceso del Foro de Sao Paulo. Esto ustedes lo han vivido, destituyeron a Pedro Castillo y triunfó en Paraguay Santiago Peña, Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina, que este caso, el caso de Javier Milei es muy importante porque él está dando lo que llaman la guerra cultural o la batalla cultural. Y yo de verdad los invitaría a que vieran el discurso que dio Milei, creo que anteayer. Él dio uno el año pasado, pero el de anteayer, que es básicamente dirigido al tema de la guerra cultural, el marxismo cultural, en Davos. Realmente se lo recomiendo. Dura como 20 minutos. Y en esta etapa de este segundo retroceso del Foro de Sao Paulo hay un giro a la derecha, tanto en Europa, que están ganando cada vez más los partidos de derecha, como en Estados Unidos con Donald Trump, por supuesto, ¿verdad? Este es mi último libro. En español se llama Arte Clásico y Buen Gobierno. En inglés se llama Arte Clásico y Marxismo Cultural. Al igual que en húngaro, en esloveno, en portugués, se llama así, Arte Clásico y Marxismo Cultural. Y esta es una propuesta para enfrentar el marxismo cultural, o wokismo o progresismo, como lo queramos llamar. A história nessa versão deles nasce. Mira, yo les quiero para terminar poner 2 videos. Esto fue el 26 encuentro, el 26º encuentro del Foro de Sao Paulo en Brasilia en julio de 2023. Para que ustedes vean, esta es la señora que está moderando ese panel allá en Brasilia. Y fíjense lo que ella dice de mis libros. Com o Alejandro Esclusa, o venezuelano.
E a história é a seguinte, o Esclusa passa para o José Carlos Graça Wagner. A história do Foro de São Paulo, este projeto que eles narravam como um projeto oculto e uma organização clandestina que acontecia nesse espaço fechado por uma escolha do presidente. Pregunta, ¿entienden el portugués de esa señora o no? ¿Sí o no? Yo no. No mucho. No, Yo le entendí al portugués del abasto. Bueno, pero ella lo que está reclamando son los libros de Alejandro Peña Esclusa, que es una teoría que el Foro de Sao Paulo es una organización clandestina y que Peña Esclusa influyó a otras personas. ¿Qué pasa aquí? Espérame, volver a empezar. Esto es Canva. Entonces voy a poner el último video y también lo voy a traducir. Do Brasil. E aqui um outro contexto que acho que é muito importante a gente pontuar é que eles empreendem essa construção a partir de uma noção de que estamos vivendo uma guerra cultural. E nesse processo de guerra cultural é que eles também argumentam nessa disputa pela cultura, pelo comportamento, pela forma de estar. Então, é onde eles vão dando muito sentido e se apropriam de termos como família. E colocam que o discurso da família, como se compreendesse todas as noções de família. Termino. Lo que quiero decir con esto, queridos amigos, es que uno diría, bueno, a ellos no les importa lo que uno hace. Sí, sí les importa. Ellos tienen una reunión del Foro de Sao Paulo internacional, o sea, una especie de cónclave internacional, y ponen video y me ponen a mí los libros. Claro, yo tengo 30 años denunciándolo y soy considerado, pues, no porque lo diga yo, pero el mayor experto internacional sobre este tema. Y hoy en día el único, porque los otros dos que me acompañaron en su momento eran brasileños, José Carlos Graça Wagner y Olavo de Carvalho, buenos amigos míos, lamentablemente fallecieron. Entonces quedé yo solo. Y yo sigo denunciándolo. Porque son una organización vinculada al crimen, que gobiernan en conjunto, que se apoyan mutuamente, y por fin nosotros, por primera vez, los sectores democráticos, estamos comenzando por primera vez a articularnos internacionalmente. Entonces, bueno, yo diría que con estas palabras lo dejo hasta ahí. Esta es una breve introducción sobre la influencia geopolítica del Foro de Sao Paulo. Yo les recomendaría leer mis libros. El primero ya, como les dije, lo tiene Carlos, el PDF se lo envié, y los demás son fácilmente accesibles. Los tres restantes, la guerra cultural del Foro de Sao Paulo, los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo y arte clásico y buen gobierno, los tienen en Amazon disponibles. ¿Qué tal si lo dejamos hasta aquí? Y entramos en la etapa de preguntas, que como les dije antes, por lo general es la parte más interesante. Así que cedo la palabra, no sé si a Eduardo o a Carlos. Sí, está bien. Mira, tenemos aquí algunas preguntas. ¿Nos pudieras explicar, por favor, qué es la teoría del decrecimiento? Esas ideas promovidas por el economista francés Serge Latouche parecen haber sido adoptadas por el Foro de Sao Paulo. La vicepresidenta de Colombia exclamó una vez que Petro asumió la presidencia. Ahora sí vamos a poder aplicar la teoría del decrecimiento. Chávez nunca lo dijo, pero fue el causante del mayor decrecimiento que conozca la historia de Latinoamérica. López Obrador comenzó el decrecimiento de México, pero las instituciones que aún funcionaban se lo impidieron en cierto grado. Bueno, mira, yo en este libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, sí, Eddie, no te preocupes que ya vamos a comentar lo de Trump. Lo que pasa es que con todo el enredo que pasó, no quise alargarme más. Lo vamos a hacer en la etapa de preguntas. Disculpen que me desvié para contestarle a Eddie lo que puso ahí. Fíjense, en el libro La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, yo le dedico un capítulo al tema del decrecimiento poblacional, que también es el tema del decrecimiento económico.
Para el Foro de Sao Paulo y para la izquierda en general hay que reducir la población. Ellos son abiertamente malthusianos, a pesar de que el malthusianismo se ha comprobado científicamente que no funciona. ¿Y por qué digo que no funciona? Bueno, por una sencilla razón. Los países más ricos, como Japón, como Alemania o Estados Unidos, son los que tienen mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado. Y los países más pobres, como los países africanos o incluso latinoamericanos, los más pobres son los que tienen menos habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que la riqueza no es un asunto de población, sino un asunto de modelo económico. Por ejemplo, Venezuela es la misma Venezuela hoy que hace el mismo país, el mismo idioma, la misma historia, hoy que hace 30 años. Pero es un país que es mucho más pobre. No es la población lo que ha hecho la diferencia. De hecho, como ustedes saben, 8 millones han tenido que huir. Si lo que lo hace pobre es el modelo económico, es la falta de educación, es la falta de ciencia, de tecnología. Entonces, hay un dogma del Foro de Sao Paulo según la cual hay que forzar el decrecimiento, porque supuestamente con el decrecimiento entonces va a alcanzar más para los que quedan vivos, y eso es absolutamente falso. Ellos lo que terminan haciendo es empobreciendo a todo el mundo. Y para no hablar de teoría, veamos el caso de Colombia, el caso de Cuba y el caso de Venezuela. Colombia se ha empobrecido muchísimo en términos de sus números económicos en los recientes años de Petro. No me alargo más porque sé que hay varias preguntas y voy a tratar de ser breve, en cada una de estas preguntas. Bueno, la siguiente ha sido, ¿cuál ha sido el papel de la Federación Rusa con Putin a la cabeza en la evolución del Foro de Sao Paulo? Y una segunda pregunta es, ¿la vinculación original de la KGB con el crimen organizado para lograr los fines fue heredada por Fidel Castro en primera instancia en los 60, con derivaciones hacia las fuerzas irregulares de Colombia y luego hacia toda América Latina, particularmente Venezuela? Eso te lo hicieron en forma de pregunta. Si quieres, Alejandro, deja de compartir y entra completo. Perdón. No me había dado cuenta. Stop sharing. Ok. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Rusia, pero sobre todo China, han estado apoyando a los gobiernos del Foro de Sao Paulo, trabajan juntos. Y por eso tú ves que en el caso de Brasil, que es del Foro de Sao Paulo, Lula, y de Petro, Colombia, ellos han sido muy, muy tímidos en condenar la invasión a Ucrania, que trabajan juntos. El principal aliado de Putin en América Latina es, por supuesto, Nicolás Maduro. Y sí es verdad que el crimen organizado comienza con el apoyo de Rusia, o mejor dicho, la Unión Soviética, a los grupos guerrilleros. Es decir, ellos actúan según el fin justifica los medios. Y si el crimen, la violencia, la dictadura permite, esto es de la época de Stalin, y si la dictadura, el totalitarismo favorece a la permanencia del modelo, ellos lo adoptan. Y hoy en día el Foro de Sao Paulo, mire, se lo digo por la calle en el medio, hoy en día es una organización criminal. Maduro es el jefe del cartel de los soles, Rafael Correa buscado por corrupción, buscado y condenado, Cristina Kirchner también, Lula, bueno, lo soltó su amigo de Moraes, Alexandre de Moraes, pero fue condenado por corrupción, Dilma Rousseff también, Pedro Castillo por golpista, Evo Morales por pedófilo, o sea, son una sarta de delincuentes. Próxima. Ajá. Te dicen, ¿cuál es tu visión del futuro del Foro de Sao Paulo? Ok, aquí se habla de Trump, fíjense. Permíteme explicar esto, aunque pueda ser un poco complejo. Cuando cae el muro de Berlín, el Foro de Sao Paulo no le quedó otro remedio porque ya no tenía poder político, estamos hablando del año 90, que luchar en el ámbito cultural.
Pero nosotros, los sectores democráticos, o no sé cómo lo queramos llamar, derecha, conservadores, o sea, los que defendemos la democracia, porque ellos no la defienden, nosotros no dimos la batalla cultural, porque estábamos tan emocionados con la idea de que el comunismo se había derrumbado, que había sido vencido, que triunfó la tesis de Fukuyama, según el cual se producía el fin de la historia. El comunismo había sido derrotado para siempre. Eso planteó él y muchas personas se creyeron eso. Y no es verdad. El comunismo político había sido derrotado y militarmente también, pero no el marxismo cultural. Entonces, toda esta gente comenzó a trabajar la manipulación de la cultura, de la ideología, del pensamiento, la hegemonía del pensamiento. Se metieron en las universidades, en los medios de comunicación, bueno, la pintura, en la poesía, todo lo que fuera el pensamiento. Mientras que nosotros, el sector, vuelvo a decir, en Venezuela no es muy común hablar de derecha, pero en Chile, en Argentina, en Colombia, se habla abiertamente de derecha. La derecha de Piñera, la derecha de Macri se dedicaron a lo económico, al desarrollo económico, y abandonaron la cultura. Además, dijeron, vamos a dejarle eso a los izquierdistas. Y no se dieron cuenta de la importancia de la batalla cultural en la pelea política. Y comenzaron a debilitar nuestros países con todos estos temas del relativismo. Todo está explicado en mi libro, en la guerra cultural. Hay un capítulo sobre cada manifestación de la guerra cultural marxista. ¿Qué ocurre? Llega Trump en su primer gobierno y esto él no lo entendió bien, no lo había captado, pero tuvo 4 años para estudiar el asunto y para estudiar cómo él fue derrotado. Y hoy en día, tanto Javier Milei como Donald Trump, como Víctor Orbán, como Giorgia Meloni, son unos individuos que tienen clarísimo lo que es la guerra cultural marxista, clarísimo. Y yo les voy a poner un ejemplo, queridos amigos. Fíjense, la gente que invitó Trump a su toma de posesión. Él no hizo lo que hacía todo el mundo. Presidente de Brasil, presidente de Colombia, presidente de Argentina, presidente de Alemania. No, señor. Por primera vez en Estados Unidos, con Trump a la cabeza, dijo, yo no voy a invitar a ningún izquierdista. Yo voy a invitar a los que piensan como yo. ¿Por qué? Porque él ahora está claro en la batalla cultural. Entonces invitó a Milei, pero no invitó a Lula ni a Petro. Invitó a Giorgia Meloni, pero no invitó a Olaf Scholz, no invitó a Emmanuel Macron. Invitó a Santiago Abascal, pero no invitó a Pedro Sánchez. E invitó a Víctor Orbán, aunque Víctor Orbán no fue, de Hungría. Entonces, él está claro, hoy en día, que el tema, vamos a llamar ideológico, es el tema más importante de todos. Él está claro en eso. Y el equipo que ha nombrado es un equipo ideológicamente totalmente alineado. Marco Rubio, Mauricio Claver Claroni, Michael Waltz, el embajador en España que se llama, se me escapa el nombre, León, Benjamín León. Los que ustedes están allá en Miami, él es el dueño de León Medical Centers. Es un cubano de derecha, lo nombró embajador en España. Landó, el hijo del embajador Jean Landó, Christopher Landó, alineado totalmente, el nuevo embajador en la Argentina. El alineamiento de Trump es sobre todo ideológico, ya no es con países, es un alineamiento ideológico porque él entendió que hoy en día en el mundo moderno la guerra es la cultural, no es la militar. Y dentro de la guerra cultural, la económica. Entonces, le dice aquí, someone is waiting. Unlock to let people join. Eduardo, alguien puso eso. Someone is waiting. No, sí, eso Carlos la abre y la cierra. Ok. Entonces, yo termino diciendo que yo creo que Donald Trump va a ser muy duro
con la izquierda latinoamericana, con el Foro de Sao Paulo, quiero decir, y muy especialmente con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y a mí no me parece casual todas las noticias que están saliendo, Tren de Aragua, el responsable del asesinato del teniente Ojeda en Chile. Yo creo que eso es parte de una dinámica que ya comenzó y que va a continuar. O sea, yo creo que con Trump en la presidencia va a cambiar el panorama, y yo me atrevo a decir que si llegase a haber un cambio de gobierno en Venezuela, eso más Milei en Argentina, la alianza Venezuela-Argentina va a generar una inercia que va a reducir el Foro de Sao Paulo a su mínima expresión. Mira, te preguntan, hay una última pregunta antes de dar el derecho de palabra, que es si en tu opinión fueron fraudulentas las elecciones del 2021 en Colombia. Sí fueron fraudulentas. Lo que pasa es que por lo general, querido Eduardo, se interpreta como fraude el robo de votos. El robo de votos. Y yo le quiero decir que el fraude integral moderno ya no es solo el robo de votos en las mesas. O sea, eso que en Venezuela llamaban acta llama voto. Acta, ¿cómo es? Mata votos. No, eso ya no es. Mira, fraude es sobornar a las autoridades electorales o convencerlas, si son ingenuas, a que contraten determinada empresa de software electoral. Fraude es modificar el padrón electoral, como se hizo en Venezuela. Fraude es manipular o comprar las encuestas para hacer parecer que va a ganar fulano, aunque no tenga ningún chance. Y entonces, basado en el triunfalismo, basado en el voto ganador, conseguir votos a través de la mentira. Fraude es financiamiento ilegal. Eso es fraude. Y está demostrado que, dicho no por su enemigo, en el caso de Colombia, dicho por su hijo, dicho por Armando Benedetti, su amigo, su compañero, dicho por su hermano, el hermano de Petro, que él recibió dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Eso es fraude electoral. Fraude electoral es la guerra sucia. Petro hizo guerra sucia. Todo eso es fraude electoral. El fraude en Colombia comenzó cuando desconocieron el referéndum que le dijo que no al acuerdo de paz. Ganó el no al acuerdo de paz y Santos lo implementó. Ese fraude, porque eso fue un fraude, desconocieron la voluntad de los colombianos, eso empoderó a Santos para que Santos hiciera el acuerdo de paz, y entonces eso le limpió la cara a izquierdistas como Petro, que no es solo izquierdista, porque hay izquierdistas, bueno, respetables. Este era un guerrillero del M-19. El acuerdo de paz le permitió a él llegar al poder. Pero todo esto, queridos amigos, está explicado en mi libro históricamente, en los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, y hay dos capítulos dedicados a Colombia, al fraude en Colombia. Bueno, con esto finalizan las preguntas. Vamos ahora a pasar a dar el derecho de palabra por un minuto. Eduardo, ¿Sí? Eduardo, hay un comentario final de Eddie que si pudiera ampliar si puedes ampliar sobre la relación del Grupo Puebla con el foro. Mira, el Grupo de Puebla, Eddie, fue una necesidad. ¿Por qué? Porque el Foro de Sao Paulo estaba muy rayado, en parte por la participación del chavismo, de que se rayó, ¿verdad? Muy violador de los derechos humanos, Maduro, etc. Por la participación de Daniel Ortega, de Cuba, o sea, estaban dictaduras que se habían radicalizado y algunos dirigentes del Foro de Sao Paulo vinculados al narcotráfico. Entonces, López Obrador nombra este grupo con gente que no estaba tan rayada, o sea, con los menos radicales. No estaba Daniel Ortega, no pusieron a Maduro, aunque años más tarde pusieron como miembro fundador a Jorge Rodríguez, y todavía aparece
en la lista de miembros fundadores del Foro del Grupo de Puebla. No es verdad que Jorge Rodríguez fue miembro fundador, lo pusieron después. Entonces, el Foro de Sao Paulo era, el Grupo de Puebla es el Foro de Sao Paulo sin los radicales para tratar de ganar espacio. ¿Cuál es la otra diferencia? El Foro de Sao Paulo agrupa partidos y el Grupo de Puebla agrupa a personalidades. ¿Cuál es la otra diferencia? El Foro de Sao Paulo se limita a Latinoamérica y el Grupo de Puebla es Latinoamérica más España y Portugal. Después está el hermano mayor, que es la Internacional Progresista, creada por Bernie Sanders, el senador demócrata estadounidense. Esto también es importante estudiarlo, la Internacional Progresista. ¿Y quiénes están en la directiva de la Internacional Progresista? Personas que son del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, están en la directiva. Pero la Internacional Progresista funciona en los 5 continentes y está manejada por el Partido Demócrata estadounidense, por el lado radical, quiero decir. Por eso es que Biden era tan progresista, porque el Partido Demócrata está muy infiltrado por esta izquierda radical. En la Junta Directiva de la Internacional Progresista está Gustavo Petro, está Rafael Correa, está Baltasar Garzón. Entonces, bueno, esas son básicamente las diferencias, pero ideológicamente son idénticos. Idénticos. En el Grupo de Puebla está, por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero. Adelante, Eduardo. Ok, entonces mira, Alejandro, vamos a pasar ahora entonces a las preguntas. Recordamos que en esta etapa es por 1 minuto nada más. Entonces, por favor, tiene la palabra Julián Salazar. Adelante, Julián, 1 minuto nada más, ¿oíste? Gracias, Eduardo, por felicitaciones, Alejandro, por esta excelente presentación que no es muy común verlas en conferencias. Y gracias a VAPA por haberte dado esa oportunidad. A mí me satisface mucho tu presentación, especialmente cuando tocas el tema de la guerra cultural, donde hablas del ecologismo radical. ¿Por qué me satisface? Porque ya este tema lo he tratado aquí en estas conferencias de VAPA y en otras oportunidades, donde he presentado charlas como el antifracking y el calentamiento global, y otra muy interesante sobre el anti-oil and gas, donde se demoniza a la industria petrolera. Mi pregunta es, ¿qué recomendación le das aquí a esta asistencia, donde habemos profesionales de muy alta experiencia de la industria petrolera que todavía creen en que el calentamiento global es la realidad y que participan en sus organizaciones organizando foros, escribiendo acerca de la transición energética y a la cual hacia ahí debemos ir? A mí me llama mucho esto la atención, porque hay organizaciones profesionales petroleras que están sumamente infiltradas por esta ideología. Tiempo, Julián, ya se te acabó el minuto. Y del antifracking. Gracias, y espero una respuesta como tú solo sabes darla. Gracias. Muchas gracias, Julián. Mira, yo soy de la opinión que hoy en día todo empresario, todo militar de buena fe, todo sacerdote, todo profesional, todo líder, tiene que convertirse en un experto sobre la guerra cultural marxista. Porque esa es la guerra que se está librando hoy en día. Antes era con bala, después guerra económica, después guerra comunicacional, pero hoy en día la guerra de última generación es la guerra cultural. Por eso es que tú ves
a un empresario que tiene tantas empresas tan importantes como Elon Musk, yo creo que él le dedica una buena parte de su tiempo al tema cultural, en lo que en Estados Unidos lo llaman wokismo, el ataque al wokismo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para ustedes, empresarios petroleros? Ustedes tienen que convertirse en expertos en la guerra cultural marxista, la tienen que conocer y especialmente tienen que conocer las mentiras de la histeria climática, porque es una histeria, el catastrofismo climático, lo tienen que conocer. Y perdonen que lo diga, no suena muy elegante que lo diga, pero comiencen leyendo mi libro. Compren un lote de libros, vale $11. Si lo quiere comprar online, vale $6. Compren un lote grande, compren lo mejor como organización, se lo dan a cada uno de los miembros con la instrucción de que se lo tienen que leer, porque si ustedes no conocen cómo funciona la guerra cultural marxista, los van a quebrar, sus empresas van a quebrar. A Petro hay que contestarle con argumento. Menos mal que llegó un presidente norteamericano que no se cree el cuento. No sé si ustedes recuerdan y si vieron su discurso, ya con esto termino, su discurso de toma de posesión cuando él dijo, no, en cuanto a petróleo significa, mi nuevo lema es drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Eso es lo que hay que hacer. Hay que sacar petróleo, hay que convertirlo, no hay que creer en las mentiras del cambio climático, pero hay que refutarlo con argumento, Ok, mira, tiene el derecho de palabra Carlos Sánchez. Adelante, Carlos. Bueno, gracias Alejandro. Disculpen, pero mi cámara por alguna razón no quiere abrir. Muy interesante y a pesar de que por primera vez nos hackearon, creo que vamos a lograr poner el video completo, lo revisamos seguramente contigo y lo publicamos. Una inquietud, el BRICS, el grupo BRICS o los que están, tiene una liga con Foro Sao Paulo y Puebla. Bueno, sí, lo tiene, porque fíjate, poca gente sabe esto, porque no ve en sus páginas web, pero por ejemplo, el Foro de Sao Paulo tiene una página web, no es una organización secreta, se llama forodesaopaulo.org. El grupo de Puebla tiene su página web, la Internacional Progresista también, y ellos ponen todo lo que ellos hacen. Esto es increíble, todo es público. Y el Foro de Sao Paulo, su junta directiva, tiene reuniones periódicas, no con el gobierno chino, ni con empresarios chinos, con el Partido Comunista Chino. Entonces, toda esta idea del mundo multipolar, lo que es que ellos quieren ir contra el capitalismo que caracteriza al hemisferio occidental y quieren ir contra el empresario privado. Ellos quieren, los empresarios que les gustan a ellos son los enchufados, o sea, los que están con el régimen. Ese es el empresariado que yo, pero el empresario independiente, que tiene su propia empresa, que estudia, que lee, que financia la oposición o financia los grupos políticos de su agrado. No, ellos no quieren eso. Y por lo tanto, a la industria petrolera hay que destruirla, porque tiene una capacidad tremenda en la política. O sea, son modelos dictatoriales. Los BRICS están básicamente compuestos lo están promoviendo gobiernos izquierdistas. Ok. Tiene la palabra Eddie Ramírez. Gracias, Alejandro. Alejandro, hay dos personajes que este grupo estoy seguro que no nos merecen mucha confianza, pero que sin embargo han tenido una posición interesante, ambigua, pero ni Lula, ni tanto Lula como Petro no han reconocido a Maduro. ¿Cómo analizas tú la posición de ellos, que puede ser desde luego políticamente tratando de disimular algunas cosas, pero es interesante porque incluso algunos pensamos que ellos pueden influir muchísimo en la posibilidad de un cambio? Quizás sea ingenuo o no, pero no hay duda que tienen peso
en la región. Con respecto, no me queda más remedio que comentar el cambio climático, con el perdón de otras opiniones, existe. Hay un problema ahí que tenemos. El problema es que se ha manejado mal al pretender parar toda o satanizar la industria petrolera, cuando los expertos han dicho que hay muchas maneras pues, de proceder de manera de que no siga aumentando el contenido de carbono, de CO2 en la atmósfera. Gracias, Alejandro. Mira, yo he escrito bastante sobre el tema de Lula y Petro aquí en Europa porque no se conoce. Y yo he escrito, por ejemplo, en el European Conservative, escribo ahí en inglés, tengo columnas periódicamente, para explicar estos detalles que ellos no entienden bien, como Lula y Petro. Para mí, Lula y Petro son más peligrosos que Daniel Ortega y que Luis Arce o incluso que Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque ellos tienen el efecto que causa en ti. Bueno, no han reconocido a Maduro, entonces a lo mejor, como son de izquierda, pueden ser mediadores. Mira, ellos no reconocen a Maduro porque no son tontos. Si lo reconocen, no pueden reconocer, porque es que el tema de las actas está tan bien fundamentado, y en Europa también visto, y le dieron el premio Sájarov a María Corina y a Edmundo González. Está tan bien documentado esa página resultadosconvenezuela.com, que está acta por acta. Y no son copias, son actas oficiales, son originales. O sea, el mundo ganó. Entonces ellos disfrazan lo que quieren decir. Cuando a Lula le preguntan que si hay una dictadura en Venezuela, dice, bueno, es un régimen desagradable, lo ha dicho 3 veces públicamente. Coño, vale, no te estamos preguntando si es agradable o no. Si es una dictadura o no responde. Lo mismo que Luisa González cuando Fernando del Rincón se lo preguntó ayer o anteayer, la candidata de Rafael Correa en Ecuador, no responde. Petro, ¿es o no es? No responde o da una vuelta. ¿Por qué? Porque si dice, mira, sí, Maduro es presidente y el mundo perdió, entonces pierden toda credibilidad. Ellos lo que les interesa es mantenerse en el juego. Déjenme utilizar esta palabra, mira, son como nuestros alacranes en Venezuela, igualito que los alacranes, que supuestamente son de oposición, pero un tiro al gobierno y otro a la revolución. Entonces, mira, Edmundo González ganó las elecciones y ahí están las actas, punto. Punto. No hay más nada que decir. Entonces, el problema no es que no reconozcan a Maduro, eso lo hacen porque son vivos. El problema es que no reconocen a Edmundo González cuando las actas están ahí. Entonces dice Lula, no, es que las actas yo no puedo reconocer a Maduro hasta que no me muestre las actas. Pero si las actas las mostraron, búscalas en la página web. Ya ve lo que dijo el Centro Carter, Lula. Ya ve lo que dijo la misión de observación de las Naciones Unidas. Está clarísimo. ¿Por qué no reconoce a Edmundo González? Porque ahí está entre y dos. Entonces, son agentes dobles, esa es la palabra. No se van para un lado ni para el otro, pero siempre maniobran a favor de la dictadura. Siempre. Quiero decir, de la dictadura venezolana. Tanto Petro como Lula. Ahora, ¿por qué yo lo digo con tanta certeza? Porque el que analiza a Lula en los últimos 2 años o el último año tiene una opinión. Pero yo, que lo tengo estudiando a Lula desde que fundó el Foro de Sao Paulo, mira, ese es el peor de todos, ¿oíste? Lula es el peor de todos, el más vivo, el que más disimula. Y claro, él no puede radicalizarse porque las instituciones brasileñas no se lo permiten. Él no está en un país bananero, pero él hace un daño enorme, justamente porque él es así. Por eso que hace tanto daño. Sí. Bueno, tengo la palabra yo ahora, Alejandro. Mira, yo te tengo 2 preguntas. La primera es, ¿la Internacional Socialista tiene alguna relación con el Foro de Sao Paulo? Y la segunda es, ¿cómo se explica la posición de Boric, que sí abiertamente ha hablado y ha dicho que hubo un fraude, que todas las cosas que ha dicho, incluso ha retirado su delegación? Mira, hay gente de la Internacional Socialista que tiene vínculos
con el Foro de Sao Paulo, pero no hay un vínculo directo entre el Foro de Sao Paulo y la Internacional Socialista como organizaciones. Hay partidos del Foro de Sao Paulo que pertenecen a la Internacional Socialista. Y respecto a Boris, mira, él es el caso perfecto de un miembro del Foro de Sao Paulo de última generación. Él no le gustan las dictaduras, ni de izquierda ni de derecha. Entonces, él es capaz de decir, a diferencia de Lula, él sí es capaz de decir, mira, Maduro es un dictador, él hizo fraude. Creo que no ha reconocido a Edmundo González como presidente, pero él podría inclusive hacer eso y lanzarse contra el gobierno de Maduro por el tema del teniente Ojeda, porque él es la nueva construcción del Foro de Sao Paulo. O sea, él es plena guerra cultural y lo lees, te das cuenta por la constitución que propuso para Chile: indigenista, teología de la liberación, aborto, eutanasia, ideología de género, absolutamente ideología de género, pro legalización de la droga. O sea, él es el joven representante, no porque es el más joven presidente, sino él representa la nueva generación del Foro de Sao Paulo, que está dedicada prácticamente a la guerra cultural y no coincide porque son arcaicos, modelos arcaicos que no funcionan, los modelos estalinistas. Ellos no creen en eso. Ellos saben que eso tarde o temprano fracasa. Entonces, por eso es que Gabriel Boric es así, porque él es progresista, más no estalinista. Okay. Bueno, tiene la palabra Alfredo Gruber. Muchísimas gracias por su presentación, Alejandro. Realmente admiro tu dedicación y tu lucha durante 30 años exponiendo la verdad de estos grupos criminales como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, los cuales han causado miseria, atrasos, corrupción desenfrenada, represión poblacional, saqueos de los erarios públicos, fraudes electorales. Es decir, es algo que realmente está causando tantos daños a países y poblaciones enteras. ¿Tú crees que es posible que estos cambios políticos que estamos viendo en el mundo, hay ese péndulo hacia regímenes democráticos y realmente que traen pues progreso a la nación, que podamos acabar con estos criminales, erradicarlos del planeta en su totalidad, porque son dañinos? Tiempo, Alfredo. ¿Listo la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Mira, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios también. Mira, lo que te puedo decir es que esta es una excelente oportunidad para derrotar. ¿Qué es lo que ocurre con el Foro de Sao Paulo y el progresismo? Que son ideologías que están fuera de la realidad, no funcionan en el mundo real, que es lo que dijo Milei en su discurso en Davos. No funciona. Porque resulta que, por ejemplo, la ideología de género está basada en este concepto primero de la Escuela de Frankfurt y después de Judith Butler, según el cual el sexo no está dado por la naturaleza o el género, sino por la autopercepción. Yo soy hombre si yo me percibo hombre, pero si yo me percibo mujer, entonces soy mujer. Eso puede ser una opinión, pero eso no funciona en el mundo real. No funciona en el mundo real. El tema del indigenismo no funciona en el mundo real. El tema maltusiano no funciona. O sea, lo peor de estas ideologías es que son contrarias al sentido común y son contrarios a la ciencia, a la tecnología,
al funcionamiento de la sociedad. El relativismo no funciona. Hay verdades universales, válidas para todo pueblo, en toda época, para todos los continentes, en todas las sociedades. No puede ser que todas las opiniones son igualmente válidas. En la ciencia eso no es así. El que está volando un avión sabe cómo volarlo y la opinión del pasajero, si no es piloto, pues 100 pasajeros pueden decir lo contrario de lo que piensa el piloto, pero el piloto es el que sabe, él tiene la verdad del vuelo, los demás pueden opinar. Y así funciona. Estas ideologías no son reales. Entonces estas ideologías se han venido a menos. En el caso de Europa, donde yo estoy, yo les quiero decir que la gente está votando por la derecha básicamente por el tema del multiculturalismo. O sea, permitir a decenas, centenares, miles de personas sin cultura, con otras visiones sobre la sociedad, sobre la mujer, sobre la religión, que entren y lo financian y les dan subsidios. Mira, eso está creando un caos aquí en Europa. Oh, yo soy migrante, yo no estoy contra el migrante. Y los venezolanos hemos recibido portugueses, españoles, italianos, eso ha sido maravilloso. Pero lo que está pasando es una locura. Entra gente ignorante, violadores, anticristianos, que roban, que están destruyendo la sociedad. Y eso lo promueve la izquierda por la idea de multiculturalismo. Eso también yo lo he explicado en artículos aquí en el European Conservative. Y están votando por la derecha. En cada país que hay elecciones, sea en Austria, sea en Suecia, sea ahora en Alemania, la derecha gana más y más puntos. Y Trump ha ganado en Estados Unidos también, porque las propuestas de Biden no funcionaban. No funcionaban. Entonces, hay una oportunidad, querido amigo. Y esa oportunidad la tenemos que aprovechar. Nosotros los venezolanos, nuestra misión es luchar duro para la liberación de Venezuela. Porque si cae el gobierno de Maduro, que ya electoralmente cayó, mira, eso va a revolucionar toda América Latina. Y eso va a ayudar mucho a derrotar al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla y a la Internacional Progresista. En resumen, yo no tengo certeza si lo podamos derrotar o no, pero sí puedo decir que nunca antes había habido una oportunidad tan buena como la que tenemos en este momento, y particularmente este año de 2015. Tiene la palabra Julián. Gracias, Eduardo. Voy a tomar otra vez la palabra porque en el minuto no me dio tiempo de concluir con otra idea que quiero proponerle a Alejandro para que la analice, que es que en el programa de María Corina Machado y Edmundo se ha filtrado la ideología del calentamiento global y la transición energética causada por el CO2, causada por los hidrocarburos, se ha filtrado dentro del programa. Y lo digo con toda propiedad porque tengo los documentos en la mano y tengo un video que saqué al respecto. Entonces, analiza bien ese caso porque es grave. Grave en el sentido de que si eso se implementa, que tengan que poner plantas de compresión de gas para capturar el CO2 y capturarlo e inyectarlo, es inviable cualquier economía de compañía que vaya a querer meterse a trabajar en la industria petrolera, en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Es gravísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Yo aclaro que yo creo en María Corina Machado, soy su amigo, pero yo no soy de su equipo. Tengo entendido que en este grupo sí hay gente de su equipo que habría que hablar con ellos y decirle esto. Yo lo que puedo hacer es la labor que estaba haciendo ahorita de difusión de estas ideas, de escribir libros, sobre todo aquí en Europa, donde la izquierda latinoamericana estaba muy metida. Yo llegué aquí y estaba toda esa izquierda que se asiló de los países del sur. Están aquí haciendo campaña marxista y adoran a Evo Morales y han hecho una campaña
Yo no voy a decir que yo vine a cambiar las cosas porque soy una sola persona, pero al menos soy la voz disidente de lo que se decía aquí de América Latina. Y entonces, bueno, ese es el tipo de trabajo que yo puedo hacer. Sin embargo, lo mejor, querido Julián, es contestar con argumentos. Porque cualquier persona con tanta propaganda que se ha hecho puede decir, bueno, yo creo que el calentamiento global sí existe. Oye, entonces, ¿cómo le va a contestar uno? Uno no le puede decir, no, el calentamiento global no existe. Entonces, la opinión de A versus la opinión de B. Hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Ustedes que están en esta área, pues hay muchos libros que se han escrito al respecto. Extraordinario. Sobre la falsedad. O sea, no es que el planeta no se esté calentando. El problema es, yo no, eso no lo sé. El problema es que se lo atribuyen al ser humano y quieren sacrificar a los seres humanos para salvar el planeta. O sea, todo lo contrario al mandato del Génesis. En el Génesis, Dios le dice al hombre, creced y multiplicaos, dominad la tierra y subyugadla. Ustedes son el Señor de la naturaleza, pero también el custodio de la naturaleza. Eso está en mi libro, La Guerra Cultural, esas mismas citas del Génesis. Y la izquierda quiere que nosotros adoremos a la Madre Tierra, a la Pachamama, que esa es la diosa, una deidad, y todos nosotros, los seres humanos, somos cucarachas, somos seres indeseables que hemos venido a destruir la naturaleza. No, señor, nosotros somos los dueños, los custodios, tenemos que manejarla bien, no podemos destruirla. Pero nosotros somos gente capaz de cambiar la energía de madera al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo a la energía nuclear y finalmente a la fusión nuclear, que es absolutamente limpia y segura. ¿Por qué? Porque tenemos creatividad. Esa creatividad, que es una condición divina que tiene el hombre, que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, le da la posibilidad de resolver los problemas del planeta, de la basura, del calentamiento, si lo hay. El hombre lo puede resolver. Pero estas teorías dicen, no, mira, aquí el ser humano es malo, intrínsecamente malo, y la naturaleza es buena, y por lo tanto hay que destruir al hombre, reducirlo, acabar con su actividad económica, que se mueran de hambre los seres humanos, porque ellos están destruyendo la naturaleza. Es una versión pagana que no funciona y nos va a llevar al desastre. Entonces, perdón que me haya extendido, pero ¿cuál sería mi recomendación hacia ti, Julián, que estás tan interesado en el tema? Yo te recomiendo que tú vas a disfrutar mucho haciéndolo. Compres algunos libros en Amazon, la mayoría son en inglés, pero también hay algo en español, sobre la falsedad de las teorías climáticas de la izquierda, para que tú, cuando hables con el que sea, le puedas contraargumentar y convencer, porque nosotros tenemos que convencer con argumentos, y esa es la guerra cultural. Tenemos que conocer y convencer con argumentos. Perdón que me haya... Alejandro, vamos a pasar a la sobremesa. Muchísimas gracias por todo, pero si hay una reflexión final también es no caer en el otro extremo. En la parte de la industria petrolera, el hecho de que el calentamiento global se piense que puede ser o no producto del hombre, no da justificación a que la industria petrolera contamine porque eso no importa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque eso pudiera ser más bien detrimental para lo que, para lo, en esa guerra cultural, pasar de un extremo al otro extremo, también sin analizar que hay una responsabilidad de la industria en producir limpio. Y de hecho se han desarrollado los métodos de captura de carbono y Venezuela tiene unas ventajas competitivas enormes en captura de carbono o en compensación de carbono. Bueno, Carlos, entonces a partir de aquí diriges tu acción. Creo que Luis
mira, vamos a cerrar la sesión.